Y el día de hoy vamos a conocer más a fondo de la obra de Esther Seligson. Muchas gracias, Sandra, por estar. Buenos días. Hola, Bienvenida. chicos. Ya te ¿Cómo extrañábamos. están? Ay, yo Sí. también los extrañaba ¿Dónde anda mucho. usted, en la Patagonia o qué? Fíjate que sí, fui a dar clases, fui a dar un curso a Buenos Aires, así que vengo del invierno porteño Sí, claro. al calor chilango, Ahí está. contenta de haber regresado a casa y de estar aquí con ustedes y con quienes nos siguen, nos miran y nos acompañan en esto. Les quiero contar, para empezar, antes de hablar de la autora, quiero contarles que en este momento, en el Centro Cultural Bella Época, la librería Rosario Castellanos, del Fondo de Cultura Económica, esa que está en la Condesa Sí. y que es maravillosa, está en este momento la Feria Internacional del Libro Judío. Ajá. Hay una cantidad de actividades, cine, presentaciones del libro, conferencias y una variedad de títulos para comprar a precios maravillosos que no se pueden perder. Y dentro de esos libros se presenta justamente este del que vamos a hablar hoy y que no sé bien a qué cámara mostrar, pero ustedes Ya saben está. que soy así, ¿qué vamos a hacer? Fíjense, son los cuentos reunidos de Esther Seligson. Primero les voy a contar un poco quién fue Esther Seligson, quién es. Esther Seligson nació en 1941 en la Ciudad de México, pero era hija de migrantes, de inmigrantes judíos. La madre era rusa, el padre era polaco, y ella tuvo siempre dentro de sí esta inquietud por el viaje, por la búsqueda de historias, la búsqueda de raíces. Se sentía absolutamente mexicana, pero fue una mexicana muy especial, muy particular. Quienes la conocieron bien dicen, ahí estamos viendo una foto maravillosa que le tomó Rogelio Cuellar, donde aparece tal cual era la imagen de Esther, una mujer medio gitana, medio migrante, le gustaba la astrología, Wow. le gustaba la cábala, le gustaba el tarot. Es una escritora muy especial dentro del panorama de la literatura mexicana, muy extraña para nuestra literatura y para nuestra literatura de mujeres. Escribió una literatura, ¿cómo les diré?, como muy envolvente, muy de reto a los lectores también, pero que te iba revelando maravillas de ti mismo y de la propia escritura. Quizás en este libro, que son los cuentos reunidos, yo les decía, es la selección más completa que se ha hecho de sus textos narrativos. Ok. La publica la editorial Malpaso, y digo algo que me parece que es muy importante en este caso, porque es una autora a la que no hemos leído mucho todavía, Esther Seligson. Y esta editorial no solo publica en México, sino que al mismo tiempo sale la edición en España, en la Argentina y en Estados Unidos. Okay. Es decir, que por fin se le va a hacer justicia a la literatura de Esther Seligson. En este libro, déjenme que les cuente, este va a ser un secretito, viene uno de los textos de amor y desamor más maravillosos de la literatura mexicana, que se llama Sed de Mar. Les juro que lo van a leer y se les van a caer las lagrimitas así. Ay, ay, se van a Sandra. enamorar, desenamorar y volver a enamorar. De verdad es un texto prodigioso. Esther además fue muy conocida como crítica teatral. Durante 30 años fue profesora del Centro Universitario de Teatro de la UNAM, del CUT, y contaba hace poco una amiga muy querida de ella, que era muy impresionante, murió en el año 2010 de un infarto de miocardio, y era muy impresionante ver la cantidad de estudiantes de teatro y de gente de teatro que acompañó sus restos al Panteón Israelita de la Ciudad de México. Quiero ir cerrando leyéndoles un hermosísimo poema que también está en este libro. Ella escribía sin respetar mucho, era una rebelde nata, era una mujer que no aceptaba y sigue sin aceptar etiquetas, clasificaciones, límites, fronteras. Entonces su literatura, si bien hablamos de cuentos reunidos, Sí. ahí también se mezcla con el ensayo, con la poesía. Es un poco esa búsqueda de la libertad
que realizó tanto en nuestro país como en sus viajes por España, Portugal, Israel, la India. Era una fanática de la filosofía de la India, del budismo. Entonces quiero leerles para cerrar este poemita precioso que cuenta un poco sobre su poética. Dice: ¿cómo se arma un libro? Igual que un barco, le respondí a mi nieta. Requiere de muchas travesías, de algún naufragio, toca puertos seguros, una tempestad de tanto en tanto, marineros solidarios, paciencia inquebrantable, no separar la realidad del espejismo, el monstruo marino de las aves, las islas del continente, saber que nada es similar, criaturas diversas y hermanas, mucha plegaria por equipaje y al timón la providencia. Esta es Esther Seligson, una de las escritoras más fascinantes de la literatura mexicana. Ojalá la disfruten tanto como la disfruto yo siempre. Qué maravilla. Gracias, chicos. Muchísimas Gracias, Sandra. gracias.